En algún momento de nuestra vida tenemos que afrontar, tenemos que combatir situaciones emocionales difíciles y que en muchos momentos también tenemos que contar con estas herramientas, como llamamos los psicólogos, los profesionales de la salud mental, herramientas psicológicas, herramientas emocionales para sobrellevar estas dificultades. Pero ¿qué pasa cuando estos problemas empiezan a continuar? ¿Qué pasa cuando la intensidad es muy alta, cuando es muy difícil de que terminen o que paren? Vamos a estar hablando sobre este cansancio emocional, sobre este desgaste, cuando ya no encontramos una salida o cuando incluso hemos podido resolver la situación y vuelve a venir y vuelve a ocurrir y nos empezamos a cansar, empezamos a sentir esta fatiga emocional. Bienvenidos, muy buenas tardes a Espacio Vital. Mi nombre es Franco Granton, psicólogo psicoterapeuta. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo podemos manejar este agotamiento emocional. Tenemos justamente como invitada a la doctora Vanessa Herrera, que es médico psiquiatra del Instituto Nacional de la Salud Mental, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto tenerla en el programa. ¿Cómo estás, Franco? Un abrazo cálido a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, para hablar de cómo cuidar más nuestra salud mental, cómo liberarnos de ese agotamiento, de esa mochila de emociones negativas que a veces se queda pegados a nosotros, o ese cajón de emociones negativas, escondemos nuestra pena, nuestra rabia, nuestro dolor, más aún en estos tiempos que seguimos resistiendo en la pandemia. Hablemos de nuestras emociones entonces. Perfecto, un tema súper lindo y súper importante también. Doctora, has mencionado la mochila, el esconder. Yo creo que sería importante empezar el programa definiendo qué es agotamiento emocional, qué es un desgaste emocional, en qué consiste, cuáles son sus características. Bien, normalmente en la vida vamos a tener experiencias positivas, situaciones que nos dan alegría, sensación de bienestar, pero también van a haber experiencias humanamente difíciles, situaciones dolorosas que pueden ser pequeñitas, conflictos, peleas, el estar aburrido de estar a través de la pantalla en el colegio, en la universidad, rupturas, pérdidas, duelos, situaciones que se van acumulando día a día, paso a paso, ¿no? Y esas situaciones como experiencias pueden ir poco a poco agotándonos a través de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Podemos sentir dolores, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores en el cuerpo, y eso va sintiendo una sensación de cansancio, agotamiento, que va transitando a lo largo de la vida. Muchos lo podemos percibir, ser más conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de lo que pensamos y sentimos, pero muchos no. Lo podemos ir resistiendo, trabajando una y otra estrés, y simplemente nuestra mochila, llamémosle así, es enorme, y llega un momento en el cual el agotamiento llega a ser severo y afectar severamente nuestra vida y nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Ahora, y cuando hablamos de este desgaste, porque estamos hablando de una acumulación de situaciones que ya nos han ido golpeando emocionalmente, ¿podría darse también en situaciones en donde sí hemos podido resolver la problemática del día a día o en una situación aguda, inesperada? Sin embargo, el hecho de que siga continuando la dificultad podría también llevarnos a este agotamiento, a pesar de que lo estamos manejando bien, ¿podría llevarnos a un agotamiento? Sí, cada persona tenemos recursos para resistir cotidianamente en nuestras familias. Tenemos también factores protectores y también formas de autocuidarnos, esa capacidad de cuidarnos a nosotros mismos, de distribuir nuestro tiempo libre, ocio, hablar y comunicarnos, tener vínculos seguros, tiernos, de confianza. Entonces eso nos podrá ayudar a resistir, y como que este camino, este agotamiento, como que puede ser más llevadero, o podemos aprender a soltar esas cosas negativas, emociones negativas, llamémosle así, con mayor facilidad. Pero en muchas situaciones no aprendimos eso. Vivimos en un entorno tal vez difícil, hostil, muy juzgador, muy crítico, hipercrítico, y mal aprendimos a seguir cargando las emociones negativas, seguir acumulándonos o callarnos, no decir lo que sentimos o nos afecta. Entonces la mochila tarde o temprano
nos va a pasar factura, con incluso un impacto en la salud mental a largo plazo, como mayor ansiedad, depresión, riesgo suicida, problemas de conducta alimentaria y también estrés postraumático. Esas experiencias traumáticas, llamémosle así, incluso pequeñas o grandes, afectan sin duda nuestra vida. Y esta unión mente-cuerpo también se va a ver representada, ¿no? Nosotros estamos hablando de este cansancio y esta fatiga emocional, pero me imagino, y usted que es la experta, empieza a haber también una consecuencia neuroquímica que va a terminar afectando también a nuestro estado físico. Seguro que la dopamina, la serotonina empiezan a jugar papeles importantes que nos llevan a estar más cansados, desmotivados e incluso tristes. Sin duda, Franco, hay más evidencia desde la mirada endocrinológica, neurológica, de que el estrés crónico, ese estrés persistente, hace que se eleve una sustancia que se llama cortisol y media en una serie de sustancias en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo en general, y con la disminución de estímulos de endorfinas va a afectar sin duda a nuestra vida. Me voy a sentir más agotado, con menos energía, agotada, y eso es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es darnos cuenta que estamos teniendo una afectación en nuestra salud mental. Tal vez no nos estamos autocuidando o priorizando nuestra salud mental. Eso es lo más frecuente, Franco. Seguimos sobreviviendo y no reparamos en la importancia de nuestra salud mental. Luego nos damos cuenta que no tenemos tiempos de respiro, de autocuidado, o no hablamos de nuestras emociones en casa, no validamos, felicitamos. Tendemos a veces a juzgar, a minimizar, a hablar de nuestras emociones, varones, mujeres, con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros adolescentes y jóvenes que están en mucho riesgo en la pandemia. Entonces, tenemos que hacer un alto y diariamente hablar de nuestras emociones y hacer como un diario emocional, cómo está yendo nuestra salud mental y qué estamos haciendo para cuidarla. Claro, la comunicación va a ser una estrategia súper importante en este proceso de ir minimizando para prevenir el desgaste emocional. Vamos a hablar un poco de eso después de la pausa y también vamos a profundizar sobre cuáles son las situaciones que suelen llevarnos a este desgaste emocional. Regresamos en Espacio Vital. La música también es una estrategia que ayuda a trabajar estos aspectos, estas dificultades emocionales en el día a día. Estamos hablando sobre cómo podemos manejar el agotamiento emocional y estamos conversando con la doctora Vanessa Herrera, que es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora, una pregunta que había quedado también en el tintero: ¿cómo podemos, o qué situaciones más bien pueden ser aquellas que promueven, o no sé si promueven, pero nos ponen en situación de vulnerabilidad frente a este agotamiento emocional? Podemos hablar de distintas situaciones emocionales, de distintas emociones, por ejemplo la tristeza, si es que estamos pasando un periodo de tristeza constante, largo, la pérdida de un ser querido. ¿Qué situaciones nos ponen en esa vulnerabilidad? Sin duda, esta conexión con las emociones negativas, como la tristeza, la cólera prolongada, el miedo prolongado, esa angustia, son emociones que muchas veces, en algunos casos, reprimimos o callamos, o son humanas expresiones de situaciones difíciles, experiencias o acontecimientos vitales de nuestra vida, como por ejemplo el separarnos, las rupturas, el mudarnos, perder el trabajo, enfermar, hacer cambios. Cualquier cambio vital puede ser percibido también, según cada persona, como una experiencia difícil. No poder ir todavía al colegio para una niña, para un niño, no poder hacer su fiesta de promoción, también poder ser una experiencia difícil. El no poder culminar un proyecto, no poder viajar, divorciarnos, en fin, hay innumerables situaciones cotidianas, no tiene que ser una experiencia traumática grande. Hay pequeñas experiencias que también nos pueden generar agotamiento emocional, tristeza, pena y llegar incluso a un dolor crónico y un sufrimiento emocional muy grande. Claro, porque me ponía a pensar también situaciones que pueden darse en los chicos, en las chicas adolescentes, cuando están ahí en búsqueda de formar una relación, están enamorados o ilusionadas,
y no se da, y se da este rechazo y puede ser de manera constante. Este tipo, de situaciones podrían también generar un desgaste emocional, y hay un tiempo mínimo para ello. Tiene que pasar un tiempo delimitado como para poder determinar que ya va o puede ocurrir un desgaste emocional. Es muy variable según cada persona en realidad, Franco, pero lo que sí podemos ver en los cuidados de salud mental de las personas, de nuestras familias y en la comunidad, que mientras más tiempo pasa esa situación, mientras más sumativa, o sea, vamos sumando más experiencias difíciles, dolorosas, traumáticas, más experiencias ligadas al abandono, a culpabilizar, juzgar o asociarlo a una mirada muy desesperanzadora, sin buscar abrir esa mochila, llamémosle así, de esas emociones negativas, o hablar de ello, o buscar ayuda, incluso profesional, porque hay situaciones que ya se vuelve un problema de salud mental y necesitamos ayuda de un equipo de salud mental. Entonces ahí es cuando necesitamos acudir lo antes posible para acompañamiento emocional. Claro, has mencionado justamente este tema del abandono y de esta desesperanza. Lo que termino entendiendo es que cuando uno no va viendo la luz al final del túnel, como dicen, o uno no va encontrando alguna idea, alguna estrategia, alguna respuesta que nos pueda dar esa tranquilidad de que la situación va a terminar o que va a acabar, ese es uno de los trampolines quizás más importante que nos puede llevar a este agotamiento emocional. Sin duda, o sea, tenemos que tener como signos de alerta, ¿no? Si yo ya me estoy dando cuenta que, bueno, a pesar de la experiencia difícil, me cuido más, hablo de mis emociones, busco apoyo en mis amigos, en mis entornos, en mi familia, y a pesar de todas esas acciones de autocuidado emocional, sigo sintiéndome agotado, desgastado, me siento con dolor en el cuerpo, tengo malestares digestivos, dolores de cabeza, dolores de espalda, calambres, proyecciones en el cuerpo, y siento que estoy cargando cosas que no sé cómo sacarlas, no sé cómo liberar esa pena que tengo guardada, tal vez desde la infancia, Franco, tal vez cosas que he reprimido, cóleras, rabias, que toda esta pandemia he tenido que aguantar, miedos, conflictos no resueltos, incluso con papá, con mamá, situaciones de sensaciones de abandono que he tenido y no lo he hablado con un terapeuta o con una persona profesional en salud mental. Entonces es momento de hablarlo cuando me sienta preparado y lista de ese proceso. Hay esperanza, hay solución. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que consideran que están manejando bien la situación y te dicen, no, lo que pasa es que yo soy fuerte emocionalmente, yo no lloro, por ejemplo, alguien puede decir, o a mí estas cosas no me afectan tanto, y no se está mostrando todavía esta sintomatología de los dolores de cabeza o esta tristeza más marcada, pero podríamos anticipar que igual está en camino a alguna situación de desgaste y cansancio emocional? Sí, sin duda, no podemos decir, cada persona, como volvemos a decirlo, tiene su propia expresión de emociones, su forma de ver el mundo, tiene sus costumbres, su visión de lo que es importante en su salud física y mental, pero lamentablemente todavía en nuestro país, Franco, existen muchos prejuicios sobre la salud mental. Tendemos a ver más la salud física que la salud mental y tendemos a acudir muy tarde a cuidar la salud mental, porque creen, yo no estoy loco, yo no me hables de emociones, o lo asocian incluso, yo no soy marica, por ejemplo, he escuchado alguna expresión, lamentablemente con expresiones homofóbicas, claro. Creer que es de débiles hablar de nuestras emociones. Eso es totalmente falso. Las emociones es fundamental para nuestra sensación de bienestar y sentido de proyecto de vida y realización y satisfacción con nosotros mismos día a día. Es necesario que nos permitamos esta coraza o este escudo que nos ponemos a veces como defensas para no hablar de lo que estamos callando tal vez mucho tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta, por ejemplo, en los niños? Porque a veces es más difícil leer las conductas, las actitudes o incluso los estados
estados anímicos. A veces los chicos pueden estar tristes y más bien muestran conductas de irritabilidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta que podrían también estar en una situación de vulnerabilidad? Primero recuerden que si vemos que en nuestro niño, un niño pequeño, vemos que tiene problemas para comer, por ejemplo, ojo, cuidado, si no quiere comer, si se queja de dolores en el abdomen, en la barriguita, si tiene estas rabietas frecuentes, si tiene más de 5 años y sigue mojando la cama, si vemos que hay situaciones en las cuales no estamos conectando, ¿no? El juego es una expresión de la salud emocional de nuestras niñas, de nuestros niños. Si yo me doy cuenta que en el juego hay expresiones de ira descontrolada, o en sus dibujos puedo yo notar expresiones o frases, si yo tal vez estoy ausente en ese proceso, imaginémonos que tal vez muchos padres son ausentes o no estamos pendientes conectando con nuestros hijos, es realmente un problema de lo más que va a impactar en todo su desarrollo vital a largo plazo. O sea, ese desarrollo infantil temprano ligado al afecto auténtico, el apego seguro, la comunicación, el cuidado, va a repercutir de manera importante en la vida. O sea, hay que estar atentos, todos los cuidadores en ese sentido. Claro, hay que estar muy atentos, especialmente en los chicos que están en esta etapa de desarrollo, no solo físico, sino también emocional y de propia autoestima. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y regresamos con usted, doctora, para seguir profundizando y abrir también nuestras líneas para el consultorio. Ya regresamos. Debemos manejar este agotamiento emocional que nos puede venir de vez en cuando y que nos puede traer problemas complicados en nuestro día a día. Estábamos hablando con la doctora Vanessa Herrera. Doctora, uno de los temas también, antes que nada quiero abrir las líneas para que nos puedan llamar también aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando por RPP. Nuestros teléfonos son 212-4100, 212-4090 y 212-7166, y también nos pueden mandar sus mensajes, sus audios por WhatsApp al 942-591-532. Ahora sí, doctora, una de las preguntas también que quería hacerle tiene que ver sobre las características particulares de cada persona. ¿Existen características que puedan influir en que alguien esté más vulnerable a llegar a este agotamiento, a este desgaste emocional? Sin duda, si nosotros hemos aprendido a tener más mecanismos de afrontamiento, tal vez evitativo, y a guardar las cosas, las emociones negativas, es probable que a largo plazo voy a tener algún impacto en mi salud emocional de manera negativa. También si tiendo a, como ya lo hemos hablado, a hablar o comunicar mis emociones, a no tener estrategias de balance en cuanto a nuestra tiempo libre, ocio saludable, tal vez actividades de ejercicio, no cuidamos ese tiempo importante con nosotros mismos, algo de conectar con nuestra espiritualidad. Es importante que ya sea cualquiera sea nuestra fe, meditar, permitirnos conectar con esa fe religiosa, espiritual, la que tengamos, pero diariamente esos 15 minutos va a ser muy protector, muy significativo. Si no nos permitimos sentarnos y hablar con alguien, estamos muy solos, la soledad, la sensación de soledad, solitud, nos pone en una situación de mucho riesgo, hace de que no sentirnos solos, solas, abandonadas, no hay con quién conectar, y eso se incrementa aún más ese vacío en estos tiempos de pandemia. Les pedimos a las familias, a los amigos, y hacer todos los esfuerzos para conectar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, volver a hablar poco a poco, claro, vacunados, protegidos, y si ya vemos que hay signos de alerta, no hay ningún problema en buscar ayuda lo antes posible. Recuerden que hay centros de salud con servicios de salud, con servicios de psicología, y también existen centros de salud mental comunitaria. Ya hay 206 en el país, y hay una serie de intervenciones que pueden ser muy beneficiosas para las familias, para las niñas, niños, adolescentes, en general para todas las edades. El soporte social, familiar, que es también
conocido, es una herramienta importantísima para poder afrontar esta gran complicación como es el desgaste emocional. Tenemos a Ricardo que nos está llamando desde Arequipa. Te doy la bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Buenas tardes, un fuerte abrazo. Te escuchamos, cuéntanos. Los profesionales que tratan este tema, como el caso de la doctora, con una facilidad absoluta indican buscar ayuda profesional. Pero yo creo que desconocen que la mayoría de ciudades, en todo caso, en todo el Perú, la mayoría, no es tan fácil acceder a un profesional especializado en estos temas, como lo plantean siempre ustedes, ¿no? Sí, busquen ayuda profesional y todo el asunto, pero no siempre es, además es un tema bastante difícil buscar ese tipo de ayuda. ¿Qué podemos hacer de forma individual? Es una pregunta importantísima que nos trae Ricardo, que también nos trae una dificultad en nuestra coyuntura a nivel nacional, esta dificultad a veces de poder encontrar algún apoyo en la salud mental. Doctora, ¿qué podemos hacer cuando se hace difícil contactar, ubicar o conectar con alguien que nos pueda ayudar? Bien, lo primero que tenemos que priorizar es nuestro autocuidado, ¿no? Hablar de estas emociones, la comunicación, el apoyo mutuo, hacer el ejercicio en casa si no podemos salir, hablar de este cuidado es fundamental. Debemos decirle de que necesitamos sí invertir más en salud mental en los servicios del país, pero en Arequipa felizmente existen centros de salud mental comunitaria donde existen psicólogos, psiquiatras, especialistas que vienen dando actualmente atención. Si hay dudas, recuerden que también hay una línea gratuita, la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud, y si no sé dónde está el centro de salud más cercano que me pueda acompañar virtualmente, si no puedo salir presencialmente por los riesgos que me encuentro, llamo a esta línea. También en la Dirección Regional de Salud de Arequipa hay toda una red de acompañamiento y de soporte que vienen dando actualmente, pero a veces no lo sabemos o lo desconocemos. Entonces es necesario, yo sugeriría a nuestro amigo Ricardo, sigue autocuidándote, pasa tiempo contigo mismo, habla de tus emociones, conecta con tus amigos, reconecta, cuidemos la salud física, y si además de eso no podemos, no conozco dónde está el servicio más cercano, acude al centro de salud más cercano. Ahí te aseguro que en los diferentes espacios de Arequipa, ya sea que estés en Arequipa mismo, en Camaná, Caylloma, donde estés, te van a dar acompañamiento emocional. Por favor, busca ayuda lo antes posible. Ok, muchas gracias por esas observaciones y esas indicaciones que nos puedan ayudar también a encontrar ayuda en momentos tan difíciles. Vamos a irnos una pausa y regresamos en Espacio Vital. ¿Qué me darías? Transformado volvería. La doctora Vanessa Herrera sobre cómo podemos manejar este agotamiento emocional. Tenemos una llamada de Karina que también nos está llamando desde Arequipa. Bienvenida, Karina, bienvenida al programa. Hola, Karina. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. Muy buenas tardes. Bueno, estoy llamando desde Arequipa para decirle a la doctora, ¿sabe qué, doctora? Que yo trabajo en una tienda, pero más o menos son 8 años. Después de la pandemia regresé nuevamente a trabajar, pero últimamente me he dado cuenta que el trato que tienen conmigo ya no es el mismo. O sea, no me siento cómoda, no me siento a gusto. Bueno, si estoy acá, bueno, sé que la situación económica es un poco difícil, pero últimamente, como usted estaba diciendo, yo me siento cansada, en momentos que tengo tristeza, ganas de llorar, y después me da ganas de reír. Y más que todo, yo me he dado cuenta que, como usted decía, no me siento a gusto. O sea, yo más estoy acá, como se diría, por necesidades, no sé, pero yo siento que eso me está afectando emocionalmente. Como decía usted más anterior, me siento cansada, me siento con sueño, tristeza, cólera, ¿no? Y yo no sé a qué se deba eso, ¿no? Y todo, a veces hasta ya siento que eso no es vida, que no es como un trabajo que uno trabaja a gusto, que lo siento que el trato que me dan no es el correcto. Me aburren, me tratan mal, como se dice vulgar, siento que a veces hasta me humillan, trapean el piso conmigo y
no sé a qué se deba, no sé si estoy en un proceso depresivo, para que yo siempre los escucho a ustedes, al doctor Huertas, a todos los doctores, pero yo quisiera que usted como profesional usted me indique, ¿no? Porque todo lo que usted dice casi coincide conmigo: tristeza, cólera, cansancio, sueño, malestar. Y me gustaría que usted me ayude, doctor, porque a veces me da ganas de acabar con mi vida y acabar de una vez con toda esa situación que estoy pasando, que la verdad no siento que no es la correcta. Gracias, doctor. No, gracias a ti por tu llamada y lamento que lleguemos a este tipo de situaciones donde incluso podamos cuestionar si queremos seguir viviendo o podemos atentar contra nuestra seguridad. Entiendo lo difícil que debe ser para ti, Karina, y para eso, doctora, más bien le pregunto, este tipo de situaciones donde uno percibe maltrato y maltrato a lo largo del tiempo, así sea en el trabajo, 8 años, Karina nos cuenta, puede llevarnos a este desgaste emocional y cómo le podemos aconsejar para que pueda sentirse mejor. Karina, te abrazo muy fuerte a la distancia, eres valientísima, has resistido tanto y sin duda estás agotada de mucho tiempo. Debo decirte que hay indicadores que debemos sospechar que te estés deprimiendo. La depresión también se da con este aburrimiento, con esta irritabilidad, con este desgano, con esta falta de paciencia, esta falta de energía. Pero también es este agotamiento en medio de la pandemia que se agrava, y cuando vienen pensamientos suicidas, sentir que no me siento bien conmigo misma, si se añade a eso alguna forma de violencia en el entorno escolar que puede ser real, muchas lamentablemente empresas, espacios laborales no son compasivos o comprender cómo nos afecta el contexto de la pandemia a las y los trabajadores, además de la sobrecarga del trabajo doméstico de muchas mujeres, Franco. Entonces necesitamos, no estás sola, estamos aquí para acompañarte por interno. Tal vez, Franco, podríamos conectar con Karina. Necesitamos acudir lo antes posible a un centro de salud cercano, a un centro de salud mental comunitario cercano al barrio más próximo, Karina, y poder acompañarte continuamente. Es necesario acompañarte, te van a acompañar médicos, psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, todo un equipo para ver cómo mejoramos esas estrategias de afrontamiento, cómo liberamos para ver también intervenir en el trabajo que está pasando, que nuestros empleadores no están viendo por la salud de los trabajadores. Estamos agotadísimos, y qué podemos hacer para prevenir ese desgaste profesional o laboral. También está el tema de los respiros. Necesitamos que te apoyes en personas. Debe haber alguna amiga, algún amigo, alguna persona o situaciones que han hecho que se incremente toda esta situación de tanto tiempo, que podemos hablar y conversar, pero hay alternativas de solución. Hay esperanza, Karina, no estás sola, podemos acompañarte en ese proceso desde los servicios de salud mental y de atención gratuita. Para ello no necesitas gastar más desde Arequipa en ese territorio. Y es verdad, hay situaciones en todo caso, doctora, que por más que podemos estar en un trabajo desgastante emocionalmente, por otro lado estamos batallando con una necesidad económica, después de una pandemia, nos pone en situaciones de mucha dificultad para la toma de decisiones, porque a veces uno dice, bueno, busca tu salud mental, cambia de trabajo, como si pudieran ser alternativas fáciles, pero a veces no lo son, ¿no? Y estas estrategias más bien que usted te está mencionando pueden ayudar quizás a manejar el momento, pero siempre con este soporte profesional de fondo. Y es una pregunta también que creo que es importante hacernos. Si ya estamos viviendo un desgaste emocional, ¿podemos manejarlo por nuestra cuenta? ¿Podemos creer que saldremos adelante con nuestras propias herramientas o de todas maneras necesitamos buscar ayuda?
La gran mayoría de veces lo podremos resolver solo, o sea, las comunidades, las familias, hemos venido resistiendo de muchas maneras, ¿no? A las violencias, a las formas, a las situaciones de guerra, de pandemias, de crisis humanitaria, lo hemos venido haciendo. Pero llega un momento en algunas situaciones que ya no nos alcanza. Buscamos un apoyo inmediato, podemos tener tal vez un apoyo espiritual, una buena amiga, un buen amigo en medio de esta situación, pero a veces ni con eso nos alcanza. Podemos hacer más ejercicio, podemos hacer yoga, podemos hablar, pero no, me sigo sintiendo mal. Entonces, felizmente ahora hay más profesionales de la salud mental, hay un proceso de reforma de salud mental, estamos rompiendo mitos en relación a hablar de la salud mental y es un buen momento de hablar de ello y priorizar nuestra salud mental, no solo por el mejor desempeño en nuestra vida, sino por darle un significado a nuestra vida. Sin salud mental, puedo tener bienes, puedo tener todo, muchas cosas, pero no voy a disfrutar de mi vida como me lo merezco, como lo necesito. Entonces, por favor, rompamos prejuicios, acudamos si es necesario, a un servicio de salud mental cercano a su casa. Sí va a haber en el centro de salud más cerquita a su casa un servicio de salud mental. Si no hubiera, si necesitásemos tratamiento por psiquiatría o tratamiento psicoterapéutico más especializado, lo podrán derivar a un centro especializado de salud mental en los servicios. Si no podemos ir presencialmente, somos personas mayores, estamos en riesgo, ya se está haciendo teleterapia a través de salud, a través del Ministerio de Salud. Pero busquemos alternativas de solución, hablemos de ello y busquemos apoyo, ¿no? Busquemos todos los apoyos posibles. Eso es un factor protector muy, muy importante. El solo hecho de que Karina, por ejemplo, se permita hablar de ello y darse cuenta, acá ya hay un problema que estoy teniendo, ya es importante. El que nos estemos dando cuenta de un signo de alerta, que tenemos que priorizar. Yo ya estoy pensando en que tal vez sería mejor dormir y no levantarnos, o mejor me muero. Cuidado, por favor, son valiosas, son valiosos, cuidemos nuestra salud mental. La comunicación, estrategia importantísima para ir sacando estas piedras emocionales de aquella mochila que muchas veces nos puede llevar a este desgaste emocional. Vanessa, qué lindo haberte visto y haber podido conversar nuevamente. Gracias por haber estado en el programa. Te mando un fuerte abrazo, igualmente. Franco, y a cada una de ustedes. Sigamos resistiendo, hay esperanza y cuidemos nuestra salud mental, prioricémosla, por favor. Karina, por favor, ¿podrías decirnos a qué teléfono podríamos comunicarnos si es que hay alguien que necesita trabajar o ayudarse de alguna dificultad? ¿A qué teléfono del MINSA podrían buscar ayuda en todo caso? No se olviden que existe la línea 113, opción 5, que atiende las 24 horas, es una línea gratuita, contestan psicólogas y psicólogos que están las 24 horas, en promedio más de 800, 1000 personas llaman diariamente, y se ha activado justo a razón de la pandemia y se ha incrementado la presencia de depresión, ansiedad, insomnio, problemas como los que nos cuenta Karina cada día. Entonces, acudamos, busquemos ayuda, hay esperanza y hay más servicios de salud mental comparado a hace años en esta reforma de salud mental. Confiemos en cuidar esos aspectos de nuestra vida. Gracias, Vanessa. Te mando un abrazo. Y a Karina de Arequipa también te pedimos, por favor, que te comuniques con nosotros al 212-4100 para poder conversar contigo y brindarte el apoyo necesario. Un abrazo a todos los que nos han estado oyendo y viendo en Espacio Vital, a Catalina Quinto y Betty Elías en la producción y al popular Chiqui Porras en los controles. Un abrazo a todos.